Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta mañana ya aquí en la casa del Señor, hermanos. Vamos a empezar en esta mañana, hermanos, con la escuela dominical. Y vamos a continuar, hermanos, hablando, ¿verdad?, de los dones. Es de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y así vamos a estar, hermanos, hablando de los dones que Dios nos da, ¿verdad? Y vamos ahorita, hermanos, a empezar con una oración. Oremos. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor, que nos da de venir y poder meditar en su palabra, Señor. Y ayúdenos, Padre mío, en esta mañana. Queremos escuchar de usted, Señor. Queremos que hable a nuestras vidas, Señor, y que podamos ser edificados por medio de usted y su palabra, mi Dios. Padre, yo le pido por mí mismo, Señor, para que me ayude en esta mañana, Señor, que sea usted quien traiga la palabra a mis hermanos, Señor, y que hable a cada uno de nosotros, Señor. Queremos crecer espiritualmente, Señor, y ser diferente, Señor, a este mundo, Padre, porque sabemos que eso es lo que le agrada a usted, mi Dios. Padre, bendíganos, cuídenos, protéjanos. Le pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues allí recuerdan que estábamos en el estudio número 1 de los dones espirituales y llegamos allí, hermanos, hasta el número 2. Estuvimos hablando de los principios y reglas para los dones de la edad apostólica y dones de la actualidad, ¿verdad? Y estuvimos mirando, llegamos allí, hermanos, hasta el número 2, que nos decía, hermanos, que para que no haya desavenencia en el cuerpo, que los creyentes investidos de los dones menores no deben de ser celosos de aquellos que tienen dones más importantes. Dice, y que los con dones mayores no deben menospreciar a los con los dones menores. Todos los miembros de la iglesia deben preocuparse los unos por los otros, ¿verdad? Y allí teníamos un versículo, hermanos, que es Primera de Corintios 12:22. Dice allí, hermanos, en el 12:22, dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Dice, y vamos a leer ahí hasta el 25, dice: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, ¿ok? Entonces, así con esto vamos a empezar, hermanos. Allí, pues, como estábamos viendo ahí, hermanos, todos tenemos dones espirituales, como les decía la semana pasada, ¿verdad? Y que aquí nos dice, hermanos, que tal vez unos tengamos un don un poco más alto que los otros, ¿verdad? Pero tenemos que ser respetuosos, hermanos, y mirarnos igual todos los hermanos aquí en la iglesia, ¿verdad? No tenemos que sobresaltar, hermanos, humillando a nadie. Si uno sabe más que el otro, ok, está bien. Hay que hacer como nos decían ayer, ¿verdad? Enseñarle para que aprenda igual que nosotros y tal vez aprende más. Y de esa forma pueden aprender otros también, ¿verdad? Entonces es importante esto, hermanos. También ahí, hermano, nos dice en Primera de Corintios 12:7, la palabra de Dios ahí dice, hermanos, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, y ahí explica, dice que la manifestación del Espíritu, o sea, el uso de los dones, a cada uno le es dada para provecho. ¿Provecho de qué? De la iglesia. O sea que el provecho, hermanos, ese viene teniendo resultados en la iglesia.
Entonces todo esto, si lo podemos mirar, hermanos, pues es importante. Y todo, hermanos, de lo que se trata es de que todo lo que hagamos que le agrade a Dios. Y lo hacemos para provecho, hermanos, de crecer espiritualmente para la iglesia. Porque, hermanos, el mundo, como podemos mirar, tienen tantas cosas allí, hermanos, pero en muchas de esas hay errores. Entonces nosotros, hermanos, hacemos esto espiritualmente y la mayoría, hermanos, de las cosas que hacemos nos salen bien, porque lo hacemos en el Espíritu. Entonces esa es la importancia, hermanos. Pues allí dice que los dones, hermanos, son dados por el Espíritu para edificación, exhortación y consolación, ahí como nos dice también, hermanos, en Primera de Corintios 14:3, dice la palabra de Dios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? Si podemos mirar, hermanos, pues es lo que podemos comparar ahorita, como nos exhorta a veces el Señor por medio del predicador, que nos habla, ¿verdad? Entonces la profecía es la que viene saliendo en la exhortación, dice, y la consolación, que es lo que tenemos en este tiempo. Es importante, hermanos, que entendamos que la palabra es clara y sabemos que ya no podemos, hermanos, estar haciendo muchas cosas que se hacían en aquellos años de los apóstoles. Y ahorita tenemos la palabra, hermanos, y la misma palabra es la que nos edifica y la que nos enseña a entender la palabra. Es por eso que, hermanos, estudiamos la Biblia y aprendemos de ella, y es Dios trabajando en cada uno de nosotros. Ahora Dios nos da, hermanos, conforme, y esto, hermanos, lo tenemos que poner, porque hay muchos cristianos, hermanos, que se agarran a decir, oh, pero es que yo tengo una mente bien chafa, que no me sirve de nada, y yo por eso casi no pongo atención en las cosas de Dios. No, hermanos, para Dios no hay un imposible, y todos podemos aprender. Todos podemos, estamos aptos para aprender las cosas de Dios, porque no vamos a ser nosotros, va a ser Dios trabajando en cada uno de nosotros. Pablo es el que decía, ¿no?, que era tartamudo. Oh, Moisés. Ok, pues miren, allí él decía, pues es que yo no puedo, yo soy tartamudo y no puedo estar hablando y todo eso. Y Dios, ¿qué le dijo? Tú solamente ve y haz lo que yo te estoy mandando y yo te pondré palabras en tu boca. Entonces, hermanos, Dios es el que va a hacer la obra en todo. Porque Dios es el que tiene el control de cada uno de nosotros. Y Él puede cambiar nuestra mente a la hora que Él quiere. Él puede hacer tantas cosas con nosotros, hermanos, pero es que si nosotros nos dejamos que Él nos use. Y todo está en el ceder de cada uno de nosotros. Si queremos cambiar, si queremos edificarnos con nuestro Dios, pues Él lo hace. Pero sí es importante, hermanos, que todo esto que nosotros sabemos, hermanos, lo que hemos aprendido, viene siendo, todo proviene de Dios. Porque no hay nada, hermanos, que nosotros hayamos hecho que digamos, oh, yo soy el mero de todo esto. Todo lo que sabemos, todo lo que hasta ahorita entendemos de la palabra de Dios, hermanos, es porque Dios así lo ha querido. Y Él nos quiere seguir usando, Él quiere seguir haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dice también, hermanos, allí en Efesios 4:12, los pastores, dice, los maestros administran sus dones con doble propósito. Entonces allí, hermanos, vamos a mirar que nos dice en Efesios 4:12, dice la palabra de Dios,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces allí, hermanos, el estar aprendiendo es parte, hermanos, de el uso de la iglesia, y por eso Dios quiere, hermanos, que haya muchos maestros, que haya pastores, que haya misioneros, para que el ministerio de la iglesia siga creciendo cada día. Por eso nos dice ahí que los pastores, los maestros, administran sus dones con doble propósito. ¿Ok? Porque, hermanos, pues se tiene que hablar de la palabra y acomodar palabras que tienen que ser para edificación. Porque un predicador, hermanos, pues no puede solamente decir, ok, yo voy a predicar la palabra de Dios y agarrar un mensaje de hace 3, 4 años y, pues aquí tengo y lo voy a traer a mis hermanos para que lo vuelvan a escuchar. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de la comunión con Dios. O sea que más bien ir a Dios en el momento adecuado y decirle a Dios, Padre, yo voy a explicar tu palabra, pero yo necesito que tú me des la fuerza y el poder y que me des las palabras que yo voy a decir. Porque no podemos, hermanos, venir a estar solamente hablando. Claro que Dios, hermanos, conforme a como está explicándose la palabra, Dios te está trayendo diferentes formas de cómo explicarla. Y lo está haciendo Dios, hermanos, porque hay alguien que tiene que escuchar eso que Dios le está poniendo en ese momento al predicador. Pero todo viene porque el predicador ha estado orando y pidiéndole a Dios que Él sea el que esté usándolo a uno. No podemos hacer nomás las cosas así, hermanos, porque muchas veces lo que pasa, hermanos, cuando se agarra un mensaje, al ahí se va y se trae a la iglesia, entonces allí entran las cosas carnales y no se está haciendo nada de edificación para la iglesia, sino que a veces el predicador trae puras palabras ofensivas, haciendo las cosas de su carne y no son del Espíritu. Entonces es muy importante, hermanos, que realmente nosotros seamos edificados por medio de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, el prepararse. Por eso dice ahí que los pastores, los maestros administran. Somos administradores de la palabra de Dios y debemos de administrarla como debe de ser. También dice, hermanos, para que los miembros de la iglesia sean perfeccionados para la obra del ministerio de la iglesia local y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La obra del ministerio de la iglesia local está también doble. Los miembros deben ser perfeccionados. Uno dice para enseñar y exhortar los unos a los otros. Dice conforme a la medida de la fe. Dice también, hermanos, dice a la medida que le está dado el don por la gracia de Dios. Así que sobre todas otras cosas se requiere que al creyente que sea fiel en el uso de su don. Y hermanos, esto es muy importante. Aquí, si Dios nos da ese don, pues es importante que lo sepamos usar. Porque no vamos a venir, hermanos, se está hablando de una exhortación de los hermanos, de los unos a los otros, pero no venir con unas palabras de ofensa, sino en el amor de Dios, exhortando, hablando con el hermano, la hermana, diciéndole, oh mira, para mí esto no está bien, yo te aconsejaría que hagas las cosas de esta forma, mira, porque a mí me ha ido bien. Y hablando como Dios quiere, hermanos, pero no como muchos a veces hablan
pero fuerte, y quieren que esa palabra entre, y lo que vienen haciendo es espantando a veces al hermano y haciéndolo enojar. De lo que se trata es de que se introduzca ese mensaje de Dios, usando los unos a los otros, ¿verdad? Para crecer espiritualmente es de lo que se trata. Entonces es muy importante, hermanos, eso también. Ok, allí tenemos también unos versículos, hermanos. Dice, para enseñar y exhortar los unos a los otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. A ver si... Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ok? Si ven cómo el Señor se agrada de los que le cantamos. Y dice también para evangelizar al mundo, como nos dice Hechos 1:8, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, entonces ahí está, todo esto es en la enseñanza y exhortación. Algunos creyentes tienen una pluralidad de dones, pero cada creyente tiene por lo menos uno. La palabra de Dios lo dice. Debemos creerlo, aceptarlo por fe y pedir a Dios que el suyo les sea conocido. ¿Ok? Pues es muy importante, hermanos, que realmente nosotros tenemos esos dones, pero si no los vamos a desarrollar, hermanos, de nada va a servir que le estemos sirviendo a Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tenemos el don, ok, vamos a usarlo, trabajando para el Señor. En Romanos 12:6 se encuentra el verbo úsese, dice que denota obediencia al mandamiento de Dios. Este texto no habla de calidad, dice, ni de cantidad. En el ministerio del don, cada uno está obligado a usar su don conforme a la medida de la fe. A la medida que le está dado el don por la gracia de Dios, así que sobre toda otra cosa se requiere al creyente que sea fiel en el uso de su don. ¿Ok? Entonces, hermanos, no va a usar su don y va a decir, ok, oye, pues el Señor quiere que vayas y ganes alma, así que te me vas yendo de aquí. Y usted se va a quedar sentado, se va a ir para la casa y nomás va a mandar. No, tenemos que trabajar juntos, hermanos, usar el don que Dios nos ha dado, pero nosotros poniendo el ejemplo en lo que vamos a hacer. Por eso es importante, hermanos, que todo esto que nos enseña la palabra de Dios lo pongamos por obra. Dice Romanos 12:6, ahí lo tenemos ya, ¿verdad? De manera, dice, que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. También, hermanos, tenemos allí el Primera de Corintios 4:2. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores, dice, que cada uno sea hallado fiel, ¿ok? El Señor, hermanos, requiere fidelidad de cada uno de nosotros, que seamos fieles, que verdaderamente, hermanos, el don que vamos a desarrollar, que ese venga con todo, y lo que tiene que ver ahí, hermanos, es la fidelidad, porque no podemos, hermanos, nosotros, por ejemplo, fíjese ahorita la hora que es, son las 11 de la mañana. Se imagina que alguien viene a la iglesia, no pudo haber tenido chance de verse levantado a las 9 de la mañana y verse alistado para estar aquí a las 10:45. Esa es una falta de respeto a Dios, hermano. No es falta de respeto a nosotros, porque pues nosotros qué.
Yo aquí estoy, hermanos, vino el que vino y a él le doy el estudio. Si viene uno solo, a él le doy el estudio. Pero ¿cómo estamos quedando con Dios? Es donde se requiere, hermanos, que seamos fieles. La palabra de Dios dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Tenemos un ministerio, hermanos, y lo vamos a estar empezando a la mitad. Todo esto, hermanos, es algo muy triste. Es algo vergonzoso ante Dios. Cada uno de nosotros vive la vida como uno quiere. Pero, por ejemplo, yo trato de esforzarme por hacer lo mejor para Dios. Y trato de estar en el lugar correcto a la hora correcta. Pero, hermanos, si a mí me importa un comino, quiere decir que mi mente no está trabajando en ese momento espiritualmente, está trabajando carnalmente. Porque es una mente que está pensando pues yo voy a ir a la iglesia, puedo ir a la hora que a mí me dé la gana, acabo que pues, ¿qué tiene que ver? Nada se pierde. Todo está bien, todo está tranquilo, nada pasa. Hermanos, es vergonzoso porque eso nos hace a nosotros pensar en un momento de que solamente tenemos un catolicismo al frente de nosotros. Que realmente no estamos en las cosas de Dios como debe de ser. Porque no nos está importando las cosas de Dios. Realmente, hermanos, ser administradores de las cosas de Dios se requiere fidelidad, como dice Dios. Que seamos fieles y fieles a lo que estamos haciendo y todo eso. No, es fieles a Dios. Porque, hermanos, Él es el que dio la vida por nosotros. Él es el que nos va a llevar al cielo un día. Pero no lo estamos creyendo, hermanos. Haga de cuenta que lo queremos creer el día que ya estemos allí en el cielo. La mayoría de nosotros queremos que ese día sí darle todo a Dios. Ahora sí, mi Dios, yo quiero todos mis dones que tú me diste, quiero desarrollarlos aquí, porque lo creo y lo veo. Y Dios dice, qué burla, dice, de ti. Yo no te quería para que esos dones me los vinieras a demostrar aquí, porque aquí no los necesito para nada. Yo los necesitaba allá. O sea que por eso, hermanos, dice que se requiere que sean fieles. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y definitivamente, hermanos, poner a la mente que tenemos de que le estamos sirviendo al hombre, cambiarla y ponerla, le estoy sirviendo a Dios. Voy a hacer un cambio en mi vida. De este momento yo te quiero servir a ti, mi Dios. Quita todo obstáculo, toda cosa que me está haciendo caer en el error, y quiero hacer cambios en mi vida para servirte a ti. Eso es, hermanos, que nos enseña que los dones que Dios nos ha dado, los usemos ahorita, los desarrollemos ahorita, pero con fidelidad. Eso es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, que seamos hallados fieles. Dice también, hermanos, ahí en la conclusión, dice, como podemos ver, cada creyente, o sea usted y yo, tenemos por lo menos un don que debemos desarrollar en el provecho de la iglesia. El don, hermanos, aquí es donde lo debemos de desarrollar, ¿ok?
Entonces, hermanos, vamos ahorita a pasar al estudio número 2. Dice aquí en la introducción, hermanos, la semana anterior estuvimos viendo sobre los dones espirituales. Hoy continuaremos con nuestro estudio. Especialmente veremos los dones que existen en la iglesia el día de hoy. Lo haremos en dos partes, los que tienen que ver con el hablar y los que tienen que ver con el servir. Allí, hermanos, empezamos con el número 1, dice 8 dones que se relacionan con hablar, y en el número 2 dice, y 7 dones que se relacionan con servir. Y ahí empezamos con el número 1, dice 8 dones que se relacionan con hablar. Y ahí vamos a empezar, hermanos, con el versículo de Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice allí, hermanos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como podemos ver ahí en este versículo, hermanos, se nos está hablando allí todavía de los pastores, de los apóstoles y de los profetas. Pero si nos fijamos, ¿cómo viene empezando desde ese tiempo? Allí nos habla, hermanos, de los apóstoles primeramente, después de los profetas, y ahora dice que están los evangelistas, y dice que a otros pastores y maestros. Dice allí, hermanos, en el estudio, el primer don es del apóstol. Este don no existe hoy como fue ejercido por los apóstoles del primer siglo. La palabra apóstol en griego significa uno enviado. ¿Ok? Ahorita podemos mirarlo, hermanos, como los que son enviados, los misioneros, son enviados a diferentes partes del mundo, y ellos llevan un propósito de llevar el mensaje de Dios. Pero ya no van, hermanos, a hablar en lenguas, ya no van a profetizar, ya no van a hacer nada de eso. Ya van específicamente, hermanos, a llevar el mensaje de Dios y llevar, hermanos, la aceptación de Cristo ahora es. Llegan a ese lugar, hermanos, empiezan a predicar, empiezan a evangelizar, y todo lo que viene ganándose de esto, hermanos, es ganar a las almas para Cristo y traerlas a la iglesia. Eso es lo que se hace en este tiempo. Ok, entonces ya dice que la palabra apóstol en griego significa uno enviado. Todas las enseñanzas que necesitamos de un apóstol las tenemos plasmadas en las Escrituras. Ok, todo eso, hermanos, ya está. Nos lo dejó Dios escrito para que nosotros ahora lo entendamos de la Biblia. Ya es un chantajismo, hermanos, de todos esos que se hacen pasar por apóstoles, por profetas. Y hay un chorro de otros, les ponen otros nombres, a muchos se ponen otros nombres. Y eso, hermanos, y se enojan mucho, hermanos, con nosotros, los de las bautistas fundamentales, porque hablamos así de ellos, hermanos. Pero es que les estamos hablando la verdad, hermanos. No puede haber ya eso que la palabra de Dios ya nos enseña todo eso, porque aquí lo tenemos. Y esto es lo que Dios quiere que enseñemos, su palabra. Que enseñemos de Él y ya no de nosotros, porque ya esta gente, hermanos, lo que está haciendo es hablando puras barbaridades que están saliendo de ellos. Son para edificación de ellos mismos, no son edificación para Dios. Entonces es muy importante todo esto, hermanos, que
que nosotros realmente entendamos eso. Dice también, hermanos, el segundo don nombrado es el don de profecía. Como en el caso del apóstol, no hay profetas hoy en el sentido preciso de la palabra. No hay profetas con revelaciones nuevas. Todo lo que necesitamos saber en cuanto a eventos futuros ya está completamente contemplado en las Escrituras. Ok, eran de lo que hablaban, hermanos, en aquellos tiempos los profetas, ¿verdad? Ellos decían qué es lo que iba a acontecer en cierto tiempo. Y les salía la verdad. Por ejemplo, hermanos, Dios hablaba con uno de ellos, le decía, ok, dile a fulano de tal esto y esto y esto. Ok. Cuando llegaba ese mensaje a tal persona, hermanos, se ponían a temblar. Porque era la verdad. Ahorita, hermanos, en esas iglesias, estos apóstoles y esos reverendos y todo eso, hablan y dan la profecía y la gente se suelta riendo. Porque saben que son puras mentiras, que no va a pasar nada de eso. Y muchas veces, hermanos, recuerden que el diablo también está escuchando. Los está escuchando a ellos. Y muchas veces no falta quien agarre por allí y le meta esas cosas y que se hagan ver como realidad. Pero es, hermanos, usando Satanás para confundir a los demás. Porque si la palabra, hermanos, es tan clara que aquí tenemos, hermanos, en la palabra de Dios todo lo que está pasando. Tenemos lo que está pasando ahorita. Tenemos lo que está pasando. La Biblia nos habla, hermanos, de guerras. ¿Qué es lo que ha estado pasando estos últimos años? Puras guerras. Y están por soltarse más. Ahora los tiempos son difíciles, la palabra de Dios nos lo dice. Vienen tiempos difíciles, debemos de entenderlo. Vienen cosas muy duras, muy estrictamente van a ser, hermanos, catastróficas. Pero, hermanos, nosotros estamos viviendo una vida, no es para estarnos aquí para toda la vida ya. Vamos a morir un día. Vamos a irnos de este mundo. Ahora no vamos a ser como los testigos de Jehová, que nos va a dejar aquí en esta tierra. Va a ser todo cambiado. Entonces debemos, hermanos, realmente nosotros estar pensando en ese día, cuando Dios nos lleve de aquí. Lo que va a pasar en este mundo, hermanos, tarde o temprano se va a acabar. Y nadie se va a quedar, hermanos. Todo va a ser deshecho. Así es de que realmente, hermanos, el enfoque de todo y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que estemos exactamente poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque allí es donde va a terminar todo. El que acepte a Cristo, hermanos, va a estar con Él. El que no lo acepte va a estar con el enemigo. Y las cosas están claras. Pero no podemos ahorita, hermanos, estar haciendo un cambio en nuestra vida. Por eso Dios, hermanos, nos da dones a cada uno para que los usemos mientras que estemos en esta tierra. Y que los usemos bien, para bien de edificación de cada uno de nosotros. Para crecer espiritualmente, hermanos, mientras que estemos aquí. Pero verdaderamente Dios lo que quiere es que en cada cristiano, hermanos, haga un cambio de vida.
un cambio de vida para hacer crecer a otros y que de esa manera, hermanos, tengamos un cuerpo fortalecido en la iglesia. Que todos trabajemos unánimes, que todos estemos en un mismo sentir, llevando ese objetivo, hermanos, a que el día de mañana, hermanos, ok, yo me voy, pero yo voy a dejar un legado. Va a haber alguien que va a continuar las cosas de Dios. Se va a seguir trabajando, se va a seguir haciendo la obra. Eso es lo que Dios precisamente quiere de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Que crezcamos espiritualmente. Que entendamos que lo que Él hace con cada uno de nosotros en este tiempo, hermanos, es de que enseñemos a otros. Y que llevemos ese mensaje, hermanos, de Dios, que no es solamente venir a este mundo, vivirlo y ya se acabó ahí. No, hay consecuencias por el pecado y hay una vida eterna para todo aquel que realmente esté haciendo las cosas como Dios quiere. Entonces, hermanos, sí tenemos que hacer realmente cambios en nuestra vida. Dice que no hay profetas con revelaciones nuevas. Todo lo que necesitamos saber en cuanto a eventos futuros ya está contemplado en las Escrituras. Dice, el ministerio del profeta era doble: predicar eventos futuros y anunciar, predicar el Evangelio. Ok, ahí tenemos esos dos, hermanos. Dice que el ministerio del profeta era doblete. Dice que era de predicar eventos futuros y el segundo era anunciar, predicar y llevar el Evangelio. Podemos decir que los predicadores cumplen con el ministerio de la profecía, predicando lo que ya está escrito. Es por eso que se nos dice, hermanos, que hay una claridad. Ahorita es lo único que puede enseñar la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia, pero no blasfemar, hablando, hermanos, por Dios. Ya eso se acabó. Sabemos que ya Dios nos habla por medio de la palabra, por medio de la Biblia. No hay más. Entonces dice aquí, hermanos, podemos decir que los predicadores cumplen con el ministerio de la profecía. El don consistiera en la habilidad de predicar y enseñar la palabra, resultando en que los oyentes queden convencidos de la verdad y motivados para obedecerla. Es por eso, hermanos, que venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a ser edificados por medio de la palabra de Dios. Ayer se miraba algo, hermanos, como ¿qué sería? ¿Un estudio, un consejo? Pero, hermanos, Dios nos habló a todos. Porque somos de lo peor. De todo lo que se nos estuvo diciendo ayer, hermanos, aprendimos, Dios nos cacheteó de una forma y de otra y nos dio con todo. Porque somos un desastre en nuestras vidas, hermanos. Definitivamente somos un desastre y no tenemos un control. Vivimos nuestras vidas al ahí se va. Y Dios nos habla, hermanos, que se requiere que seamos fieles en la administración. Él quiere que seamos atentos.
Él quiere, hermanos, que realmente llevemos una vida sana, una vida controlada por Él. Pero de todo eso, hermanos, hacemos un desastre y caemos en las peores cosas de cómo administrar nuestra vida, nuestro caminar. En todo, hermanos, Dios quiere que nos enseñaron, hermanos, cómo, si no nos alcanza, tenemos que minimizar. Pero, hermanos, Dios nos da dones para eso también. Pero, hermanos, nosotros no nos esforzamos para nada. Por ejemplo, hermanos, salimos a comer 3, 4 veces a la semana afuera de la casa. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, ya párale? Se llegó el momento de que tienes que comer solamente frijoles. Pero caemos en el error cada ratito, cada vez. Y volvemos a caer una y otra vez y así estamos. Entonces, hermanos, Dios nos dice, hey, ¿te llegó muy caro el recibo de la luz? ¿Por qué mantienes 2, 3 focos que no estás usando prendidos? Duran 3, 4 horas allá fuera o el de la recámara o el del baño prendidos. Y no quieres que tu recibo, andas llorando porque tu recibo te llegó de 2,000, 3,000 pesos. Entonces, hermanos, de eso se nos habló ayer. Hey, pon control en tu vida, en tu forma de vivir. No estamos en los tiempos de vivir a las anchotas allí y Dios proveerá y Dios me va a mandar. No, tenemos que trabajar nosotros, hermanos. Estoy fallando en esto, no me está saliendo, no hay suficiente dinero. Ok, voy a buscar la forma de cómo hacerlo para que haya una entradita más de dinero y bajarle yo más a las cosas que están haciéndome gastar más. Pero como les decía y como nos decían ayer, hermanos, como les digo, nos dieron con todo. Y todo esto, hermanos, proviene de Dios. Para que nosotros entendamos, hermanos, que va a haber tiempo de que la vamos a gozar, pero va a llegar el tiempo de que tenemos que sufrirla. Porque Dios, lo que tenemos que entender, hermanos, que Él no nos va a dejar, como nos decían ayer, sin abrigo y sin comida. Allí va a estar todo el tiempo. Pero no va a estar, hermanos, el bistec, no va a estar todas esas lujurias que se da uno. Dios nos dice, ahí están los frijoles y las tortillas, no te van a faltar nunca. Ahí van a estar. Pero sé conforme con eso. Si vas a comer algo mucho mejor un día, pero espérate a que llegue el momento. Por lo pronto no se puede. Entonces vive conforme a como de lo que se trata en todo esto, hermanos, es que estemos nosotros bien. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que realmente hagamos a lo que Él quiere, lo que Él desea para cada uno de nosotros. El don consistiera en la habilidad de predicar y enseñar la palabra, resultando en que los oyentes queden convencidos de la verdad y motivados para obedecerla. El tercer don, dice, nombrado es el don del evangelista. Todo creyente debe de ser un evangelista, dice, en potencia. Tenemos ahí un versículo
Pero Segunda de Timoteo 4:5, hermanos, dice la palabra de Dios, pero tú sé sobrio en todo. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ok, ese es un trabajo que tenemos y un don que Dios nos da a muchos, hermanos. Muchos tienen ese don, hermanos, de hablar, de predicar. Pero ahí lo tienen alzado, no lo quieren desarrollar. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos, que realmente desarrollemos eso que Él nos ha dado. Dice, pero hay hermanos que tienen habilidad